Saludos, yo soy la doctora Marta Hernández Candelas y aquí estoy con mi compañera, la doctora Cindy Beth Pérez. Mucho gusto, qué bueno que están aquí. Estamos muy contentas de compartir con ustedes nuestras experiencias en los hospitales en los que trabajamos. Queremos hablarles sobre el COVID y cómo los musicoterapeutas hemos aportado, nuestras necesidades y otros detalles que giran alrededor de todos estos meses que hemos vivido. Así es, han sido meses muy retantes, no solo a nivel del campo de la musicoterapia, a nivel profesional, pero también a nivel personal. Y es algo muy particular que no hemos sido nosotras aquí en Puerto Rico, sino que es una experiencia que muy bien puede ser compartida con cada uno de ustedes en los países de Latinoamérica y del mundo. Sí, y vamos a empezar con una pequeña presentación de lo que hemos hecho en el hospital. Sí, trabajamos en el hospital IMA San Pablo. La doctora Pérez trabaja en el hospital que está en Caguas y yo trabajo en el hospital que está en Bayamón. Y tuvimos ayer la oportunidad, o antes de ayer, de encontrarnos personalmente porque no nos habíamos visto en el hospital desde prácticamente desde la pandemia, porque estamos en Desde el principio, sí, sí. desde el principio. Aquí nos vemos, ¿verdad? Con nuestras mascarillas y distanciamiento social muy importante. El objetivo que tenemos en el día de hoy es que puedan ustedes conocer esos retos, como ya bien dijimos, personales y profesionales que ha traído la pandemia, pero también las oportunidades de crecimiento que hemos tenido, no solo a nivel personal, sino también a nivel de la musicoterapia, porque ha habido unas oportunidades que queremos compartir con ustedes que tal vez puedan ser oportunidades para ustedes en la práctica de ustedes, no importa dónde se encuentren. Aquí ven una foto mía en la unidad de COVID junto al pastor, que decidieron el grupo de voluntarios crear un día de oración para el staff. Y yo estoy tocando, levanto mis manos y cuando termino pasa la pastora a hacer una reflexión para este personal que necesita tanto apoyo emocional y terminamos todos cantando. Así que como ven, estamos vestidas. Ahí tengo la gorrita, tengo el doble mascarilla. Ahí es requisito usar doble mascarilla. Tienes que usar la N95, KN95 y encima utilizar una quirúrgica. Además tengo el escudo, que no se ve muy bien, pero está ahí. Tengo una bata, debajo tengo otra bata. Y no estoy usando guantes en mi caso porque soy violinista y verdaderamente es bien difícil tocar con guantes. Pero como pueden ver, así es que tenemos que tocar. Es bien difícil ver. Tienes que tocar casi todo de memoria porque no se puede leer fácilmente y se siente un poco incómodo, pero después de unas horas se hace algo más natural. Los primeros días de cantar con mascarilla KN95 fueron muy, muy retantes. Yo sentía que me desmayaba, me faltaba el aire, ¿verdad? Porque no es lo mismo. Y poco a poco, como dice Marta, uno se va acostumbrando un poquito o va desarrollando pequeños trucos, ¿no? Como cantar más lentamente o cantar y hacer pausas y hablar con los pacientes para entonces poder pues por lo menos tomar un poco más de aire. Si le añade el escudo facial, pues también ese es otro reto. Muchas veces para leer la música en las pantallas, ¿verdad? De la tableta o de un iPad, que a veces crea reflejo y no se puede uno poner los espejuelos, porque es como que todo encima. Han habido unos pequeños retos en ese sentido. Eh, Otros retos que hemos tenido, y por lo menos yo cuando comienza la pandemia, eh, yo pensaba retirarme de mi servicio por un tiempo en lo que se arreglaban unas situaciones administrativas que me estaban afectando en el momento y entonces dije, bueno, pues me tomo mis vacaciones ahora y regreso cuando se arregle, ¿verdad?, el papeleo. Pero sin embargo,
eh, fue bien importante para mí en ese momento. Yo sentí que debía quedarme en mi servicio, porque era el momento en que se aproximaba, esto era como una ola, ¿no? Uno veía el tsunami que venía y yo decía, este momento es un momento de necesidad para especialmente en ese momento el personal hospitalario. Otros retos, los pacientes temerosos. Pues yo recuerdo que una de las cosas y de las políticas del hospital comenzaron a cambiar y, por ejemplo, quién podía tener acompañantes o visitas comenzó a cambiar. Las visitas eran 30 o la única visita que recibía el paciente 30 minutos al día, en algunas unidades 30 minutos 2 veces al día. Y una de las cosas que los pacientes hablaban es que se sentían abandonados, sentían que los habían abandonado. Así que parte del trabajo con los pacientes era asegurarles que no estaban abandonados y que esto iba a pasar, que ellos eran amados y que ellos estaban protegiendo a sus familiares, a los familiares no tener que estar allí en el hospital con ellos. Estos eran pacientes regulares, no del área de COVID. Ah, sí, estos son pacientes regulares. Pacientes de la unidad de stroke, pacientes de la unidad oncológica, lo que llaman pacientes de cirugía. Así que estos pacientes estaban muy temerosos, temerosos también del futuro, temerosos del contagio, porque de repente el hospital, nadie quería ir al hospital. Sin embargo, es muy necesario, si usted tiene una condición, ir al hospital para ser atendida. Así que también vimos muchos casitos de personas que se quedaron en sus casas por miedo a ir al hospital y sus condiciones empeoraron grandemente. Y algunos hasta estar al borde de la muerte. Otro reto era el distanciamiento social que había que tener nosotros con los pacientes. Y en nuestras culturas latinas, ¿verdad? Incluyendo nosotros en la puertorriqueña, y parte de esa relación terapéutica que desarrollamos es tocando al paciente. Que todo va a estar bien, cómo está, darle la mano, y de repente no podías acercarte al paciente, eh, y, o sea, tenías que tener el menor contacto posible. Así que eso fue muy difícil, entiendo, para el proceso mío de cómo yo establezco esa relación terapéutica, pero para los pacientes también, porque ellos sentían ese distanciamiento, no, mucho más allá, a nivel emocional. Ver nuestros compañeros sufrir el desgaste físico y emocional, especialmente hablamos de la unidad de COVID, donde esto solía ser otra unidad, era un personal de piso, y ese personal de piso lo utilizaron donde iba a ser la unidad de COVID, en mi hospital, siguió trabajando en ese piso, siguió trabajando COVID y no tenían relevo. Así que el desgaste físico y el desgaste emocional fue incrementando de manera exponencial en estos enfermeros y enfermeras y personal también de lo que llamamos calidad ambiental, que son las personas que limpian y remueven todo el material que se ha usado, etcétera. Sí, mi situación fue bien distinta porque al principio fue bien diferente, porque yo llevaba una semana de estar transferida a ese hospital. O sea que yo trabajaba en el hospital de Caguas, tuve un tiempo, un proceso de cambios y al final entré en marzo. Lo que significa esto es que al comenzar en marzo era completamente nueva, llevaba 1 o 2 semanas trabajando y de momento cierran Puerto Rico. Yo estaba vestida en la mañana que me tocaba ir al hospital ya para partir allí, pero se me ocurrió llamar y preguntar si debía ir o no, porque el país estaba cerrado y ellos no sabían muy bien ni lo que era la musicoterapia, estaba empezando. Y trabajando con la gerente de enfermería, la directora del departamento, me dice, mira, mejor no vengas por ahora, en lo que creamos todos los protocolos y todos los procesos que van a estar ocurriendo a partir de COVID. Y así mismo hice, me quedé en mi casa. Así que yo estuve en casa desde el 13 de marzo hasta el 27 de mayo.
Así que en mi caso fue bien distinto en eso. Ujú. Lo que sí fue que empecé a crear otro material de apoyo y a trabajar desde casa, o sea que no me quedé sin trabajar, sino que empezamos a hacer otros proyectos que iban a aportar al trabajo de la musicoterapia, no solamente en este momento, sino para el futuro de lo que se hace en el hospital. Una semana después de que cerraron, me llama la vicepresidenta del hospital, Heidi Rodríguez, y me pide que empiece a crear contenido de apoyo para el personal y más adelante para todas las personas que vean el canal de Facebook del hospital. Así que ya en abril, después de comenzar el proceso creativo, ya en abril empezamos a presentar videos ya que fueran de meditaciones, ejercicios de relajación, apoyo en el sueño, segmentos informativos para diferentes unidades, NICU, para procesos operatorios. O sea, hicimos muchísimas cosas y en esto la doctora Cindy Pérez estuvo conmigo en todo momento y nuestro musicoterapeuta de la unidad de neurointensivo quirúrgico también hizo algunos videos. Ha sido tanto que desde esa época hasta ahora estábamos contando y hemos hecho más de 30 videos que se presentan todas las semanas en el Facebook. Así que ese fue lo que yo hice al principio. El reto, pues fue primero, ¿debo ir al hospital? No debo ir al hospital. ¿Qué hago? Mi familia, no, mi familia me dijo, si tú vas al hospital nos vas a contagiar a todos. Así que era, ¿renuncio o me voy al Ujú. hospital? O sea, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y al final determiné que pues, cuando me dieran el ok, que fue así de un día para otro, ¿puedes venir mañana? Claro que puedo ir, sí, voy a ir y tomo mis medidas. Ahí yo nunca usaba uniforme de enfermera y me compré un uniforme de enfermera para tener la misma ropa y saber cuál es la que voy a estar lavando y todo eso, que tenga, que no haya contagio. Y después de 2 meses llegué al hospital. También actualizamos la página del hospital de musicoterapia y creamos un centro donde hubiese información valiosa para las personas y que la gente se eduque sobre lo que es la musicoterapia. Así que en este sentido, ahora que pasó el tiempo, el no estar allí, que yo me puse un poco ansiosa al principio, lo debo aceptar, porque yo no estaba sirviéndole a la gente, yo decía, pero si yo estudié musicoterapia, lo que yo tengo que estar haciendo es estar con las personas. Pero el no hacerlo y el crear estos videos y crear este andamiaje informativo y educativo nos ha ayudado mucho a seguir con el proyecto y a educar a muchas personas que de otra manera, si yo no hubiese tenido el tiempo de hacerlo en casa, todas esas horas que yo invierto en el hospital las dediqué a eso. Hubiese sido muchísimo más difícil hacerlo ahora. Nunca había usado iMovie en mi vida y ahora soy una experta en iMovie, tengo Canva, les puedo dar otro taller de cómo utilizar esos recursos porque antes no los tenía y ahora ya los tengo. Una vez llego al hospital, ya en mayo, siento que en el hospital había mucha atención. Y todo lo que me decían era, ay, qué bueno que estás aquí, qué bueno que estás haciendo los videos, ayúdame ahora a ver cómo manejo hablar con esta persona, las mismas personas que me habían visto solamente 2 semanas me estaban pidiendo consejos de qué yo podía hacer para apoyarlo. Y eso fue bonito porque pues, quizás estos videos ayudaron a que ellos conocieran más sobre mi trabajo que antes y no sabían, solamente yo era una extraña que estaba en la oficina de enfermería. Así que eso ayudó. Pero por otra parte, me decían, no vayas aquí, no vayas a esta unidad, no puedes ir a esta otra unidad, no puedes ir a esta otra unidad, no, tampoco vayas a esta unidad. Y al final, en esa semana, no me dejaban ir a ningún sitio. No, yo tenía que estar prácticamente en un pasillo del tercer piso, lo recuerdo, y ya. Así que era retante porque no podía dar el servicio que yo quería hacerlo como lo quería hacer, o como lo hacemos en musicoterapia. Así que he tenido que ser flexible, he tenido que adaptarme a las necesidades y poco a poco abrir mi espacio para que conozcan lo que es la musicoterapia, para que conozcan los beneficios y para poder ir atendiendo a las personas de acuerdo a sus necesidades. Lo que empecé a crear fue un plan
de tratamiento de musicoterapia ambiental en los diferentes pisos a los que sí me dejaban ir. Después del tercero podía ir al octavo. Las unidades se cerraron, las del piso 7 son 9 pisos, pues de esos 9 pisos se cerraron 2 pisos completamente para COVID. En ocasiones en este hospital hay más de 35 pacientes en una unidad con personas con COVID, en algunos en intensivo, y hay otro piso completo con sospechosos. Así que son muchas personas. El COVID ha contagiado a decenas de enfermeros. Han muerto 2 enfermeros y la depresión colectiva se siente, el estrés, el cómo moverse, cómo caminar, cómo hablar. No puedes ir sin escudo, está prohibido andar sin escudo. Y todo esto son retos que como musicoterapeuta nueva en ese hospital son muy claros. No obstante, poco a poco se ha visto como utilizando la musicoterapia ambiental y la musicoterapia receptiva, que es un modelo que encontré investigando, que utilizó un musicoterapeuta en Italia. Me ha servido porque estoy dirigiendo no solamente a una persona en un cuarto, sino que estoy apoyando a la unidad completa, al staff, al personal de calidad ambiental y a los pacientes, ya sea de COVID o no, porque estoy yendo a todas las unidades ahora, pero no fue así al principio. Pues uno de los retos también que encontré, por ejemplo, el manejo de los instrumentos musicales. Como pueden ver ahí en esa foto, tengo un carrito y ese carrito estaba llenito, llenito de instrumentos musicales. Así que en un principio reduje el uso de esos instrumentos musicales, tales como había palitos, maracas, tambores de todo tipo, que de todo tenía yo en ese carrito. Y vacié el carrito porque mientras menos superficie hay, menos hay que limpiar, menos se contamina. Y fue con el tiempo que entonces comencé a llevar otros instrumentos. Yo solamente cargaba mi guitarra. Comencé a llevar un par de maracas, un par de palitos, todo que fueran superficies lisas, sumamente fáciles de limpiar, aunque ya hay un protocolo de control de infección establecido, pero trataba de tener una conciencia mucho más amplia de qué instrumentos se usaban, de poder manejar esos instrumentos, porque usualmente yo invitaba al estaba en 2 camas, pues al paciente de al lado y a los enfermeros y a la enfermera. Y ahora yo tenía que tener una conciencia de que si una persona utilizó los instrumentos, no se pueden pasar. Hay que desinfectarlo antes de que otra persona lo utilizara. Así que eso era mejor si eran, mientras menos instrumentos fueran, pues yo iba a poder hacer ese trabajo mejor. Así que poquito a poco comencé a ver, ok, ¿cuáles son los instrumentos más necesarios? Y también cubrir los instrumentos. Por ejemplo, yo tengo un teclado que lo uso mayormente para trabajar con pacientes neurológicos, pues le compré un forrito para cubrirlo y cuando llego al final del día tengo un spray que le echo para desinfectarlo por si acaso. También, ¿qué pacientes puedo ver? Eso fue, y eso es, ¿verdad? Marta está hablando acerca de su reto de, ok, qué pacientes ella podía ver y no. En mi caso, como ya yo llevaba tiempo en el hospital y tenía ya una relación establecida con el personal, no hubo una directriz específica, excepto obviamente no podía ver los pacientes de COVID. Eso ha sido bien estricto, pero luego se comenzaron a dar ciertos fenómenos, por ejemplo, que algunos pacientes de stroke tenían el stroke posiblemente porque tenían COVID, ¿verdad? Y el COVID causa anormalidades en la consistencia de la sangre, que puede causar un derrame cerebral, o puede ser también una isquemia, ¿verdad? Un ataque cardiovascular cerebral. Así que comencé yo misma a tener una conciencia de qué pacientes yo iba a ver, y los pacientes debían estar, tenían que tener su cernimiento de COVID.
para mi seguridad y para la seguridad de todos los otros pacientes, ¿verdad? Porque uno ve muchos pacientes de distintas áreas. Para esa seguridad propia y de mis pacientes, también tuve que comenzar a decidir qué pacientes tenían una prioridad basada en la admisión del paciente y de que el paciente haya tenido, ¿verdad?, su prueba. Y por supuesto el propio desgaste físico y mental, porque uno está pasando por la misma situación que todo el mundo, sin embargo uno está dando consejo, dando confort, aliento, día a día, día a día, día a día, y realmente uno comienza a sentir ese desgaste físico y ese desgaste mental. Así que es bien importante y vamos a hablar acerca de cómo se pueden superar algunos de estos retos. Algunos de los retos personales eh, que obtuvimos, algunos ya los mencionó la doctora Marta, eh, por ejemplo, no poder quedarnos en nuestra casa durante el cierre. Yo creo que eso fue en muchas ocasiones, por lo menos de mi parte, era muy confuso, había una lucha interna, ¿no? De la idea de estar en tu casa y estar seguro, y el quédate en casa, quédate en casa, quédate en casa, y decir, pero es que yo no me puedo quedar en casa. El temor al contagio propio o de mi familia, ¿verdad? Porque tenemos unos núcleos, nuestro núcleo familiar. Y por supuesto, no era solo acerca de cuidarme a mí, pero también de cuidar a esos seres queridos. E inclusive, llegó un momento en que hubo una conversación entre compañeras y compañeros de que el núcleo se extendía a esos compañeros que estábamos todo el tiempo con ellos también. Así que no era solo la responsabilidad de mi salud, era la responsabilidad de mi familia y de la salud de mis compañeros. ¿Por qué? Porque si uno de nosotros se infectaba, íbamos a contagiarnos todos. También hubo el reto de desarrollar un nuevo protocolo personal, que es manejo de la ropa, manejo de la salud e higiene y de familia. Manejo de la ropa, pues, ok, voy a llegar del trabajo, en este lugar voy a quitarme toda mi ropa que utilicé, no la voy a mezclar con mi otra ropa, ni con la ropa de mis familiares, de quitarme los zapatos antes de montarme en mi carro, para que cuando yo llegue a mi casa no pisar con los mismos zapatos que pisé al hospital. Eh, Cada protocolo, ok, pues cuando yo llegue no me puedo simplemente sentar a ver televisión. No, cuando llegue tengo que ir y bañarme y lavarme el cabello y enjuagarme mi boca con un enjuagador antiséptico para asegurarme que por lo menos antes de abrazar a mi familiar, a mi mamá o a mi papá, estuviese lo más limpia posible. Y entrenar a la familia dentro de ese nuevo protocolo. Uno de mis protocolos es que si veo a mi abuelo, yo voy a usar mascarilla. Y eso ha sido para él muy traumático. Él se enoja. Él se enoja porque estoy con mascarilla en la casa. Y yo le digo, ¿verdad? A mis familiares, a él y a mis familiares, yo no voy a ser responsable de que de la mala pata, como decimos, ¿verdad?, acá en Puerto Rico, que ocurra que él se enferme por algunos de nosotros que estamos afuera. Así que esto es algo también de responsabilidad personal. Un reto muy grande era encontrar con quién compartir nuestra propia vulnerabilidad. Yo necesité apoyo y veía que mis compañeros, compañeras, terapeutas psicoterapeutas necesitaban apoyo. En un ambiente donde no hubiese juicios ni prejuicios. Me encontré comunicándome con colegas aquí en Puerto Rico, pero también fuera, en los Estados Unidos y en Latinoamérica, para hablar de estos retos, para llorar juntos y juntas, porque necesitábamos ventilar y poder recuperarnos, ¿verdad? Tener ese apoyo a nivel psicoemocional. Y esto es bien, bien importante. Y un reto muy grande es ese sentimiento de impotencia, de tu ver a tus pacientes y no poder hacer nada, de tu saber que tus compañeros del área de COVID están ahí, están cansados y no poder hacer nada. Simplemente el llevar
¿verdad? Música, el llevar lo mejor que podamos. Así que eh, han sido diferentes retos, pero lo hemos podido, yo entiendo que superar poco a poco. Poco a poco hemos podido superar esos retos. ¿Hay algo que quieras añadir? Un reto profesional que quisiera añadir es que el hacerme las pruebas para mí ha sido un requisito para proteger a mi familia. Sin embargo, en Puerto Rico no se pueden hacer las pruebas fácilmente. Conseguir un lugar en el cual puedas tener un referido y después ir al laboratorio y que tengan pruebas disponibles es casi un milagro. La última prueba que me hice fue hace 3 días y me levanté a las 4:30 de la mañana para llegar al laboratorio, apuntarme en una lista y que a las 5:30 llegara la especialista del laboratorio y ella entonces escogiera el turno que me iba a tocar. Y pues afortunadamente entré entre los primeros 10 y me puso en turno, así que fue a las 5:30 y el turno mío fue a las 10 de la mañana de ese día. Y esa es la historia de todas las personas que se quieren hacer pruebas en Puerto Rico, la PCR. Así que eso es un reto muy grande, porque sabiendo que hay tantas personas contagiadas en el hospital, que yo voy a las unidades de COVID, sabiendo todo eso, no me puedo hacer las pruebas fácilmente. Así que eso causa mucho coraje y, y, y frustración. Y aquí en Puerto Rico los casos están aumentando muchísimo, pero yo entiendo que deben haber el triple de lo que dicen las estadísticas, porque si no te puedes hacer las pruebas, ¿cómo van a saber quién las tiene? Hay Claro, que vivir, claro. sí, hay que vivir en todo momento como si el COVID estuviese al lado tuyo. Crear una mente consciente de ese proceso ha sido un reto para mí y para muchos médicos, porque los médicos, de la mayoría que se han enfermado, no son en los hospitales. Y entonces hay un estigma que es en el hospital. Y como decía mi compañera, la gente no quiere ir al hospital. Otro reto, el hijo no, perdona, otro reto, la mamá de una de mis mejores amigas falleció porque no fue a un hospital. Ella no quería contagiarse con COVID y falleció hace unos días. Eh, y Ok. todo eso, manejarlo, es de verdad que es muy fuerte. Eso es así. Y en mi caso, y fíjense que a pesar de que trabajamos en el mismo sistema, ¿verdad? En el mismo grupo de hospitales, son hospitales hermanos, tienen diferentes políticas acerca de cómo se manejan las áreas de COVID y los pacientes, y también las diferentes políticas de quién va a la unidad o no. Así que eso me parece muy, muy interesante. En el caso, por ejemplo, mío, yo puedo llegar hasta donde está la estación de enfermera, pero no puedo, las puertas no pueden, de los pacientes no pueden estar abiertas. Y así que esas puertas no se oye nada lo que está ocurriendo afuera. Y creo que en ese sentido, la doctora Marta tiene, ¿verdad? Vamos a llamarlo privilegio, o esos pacientes tienen el privilegio de que sí la pueden escuchar, que sí pueden abrir su puerta para escuchar. Sí, muy, muy interesante. Y la parte de que se ve que el manejo de los enfermeros y enfermeras en estas unidades está siendo bien efectivo, y es, ¿verdad?, más allá. Yo creo que muchos de los visitantes también a veces traen, ¿no?, estos patógenos a las áreas que le llamamos limpias, ¿verdad?, las áreas limpias. Y realmente pues causan esta situación. Por eso es lo tan estricto que se ha puesto ¿verdad? Los sistemas hospitalarios de restringir solamente un visitante por día y media hora. Porque si no, imagínense.
Eh, pero me he sentido, en mi caso, me he sentido bastante a salvo, bastante segura dentro del hospital en este tiempo. No es que todo el tiempo uno se sienta así, porque a principios recuerdo diferentes personales de enfermería y mi persona también, como que nos daba, yo digo, el tucutucu, ¿no? Como que uno se pone como que un poquito ansioso y luego uno respira y se calma. Eh, eh, ha sido un proceso que yo creo que nos hace crecer mucho más en resiliencia. Y esto era un par de meses o como que, sí, 2 meses después de que tuvimos una serie de temblores, ¿verdad? De terremotos, y todo el mundo estaba todo el tiempo que sentían, ya tú sentías que temblaba y no había temblado. Así que de esa ansiedad pasamos directamente entonces a la ansiedad causada, ¿verdad? Por el COVID. Eh, pero estos retos los hemos podido ir superando y así que, ¿cuáles han sido algunas de las soluciones que hemos podido encontrar a los dilemas y a los retos que hablamos anteriormente? Eh, Una de las cosas que yo he encontrado y yo sé que, que hemos encontrado, porque habíamos hablado sobre esto, es que nosotros tenemos nuestro propio equipo de protección personal adicional, que hemos pagado de nuestro propio, ¿verdad? Dinero, porque hay una limitación. Se nos ofrece el equipo de protección personal, pero como todos sabemos, había una escasez. Así que no es como que una mascarilla al día, es una mascarilla para cierta cantidad de días. Entonces, el equipo, pues, por ejemplo, tú usas el escudo facial y se desgasta, se dobla, llega el momento en que tú no ves nada, necesitas otro. Así que en mi caso, yo compré mascarillas extra, mascarillas 95 extra, mascarillas las que son quirúrgicas, que son como azulitas extra, eh, higienizador de manos, líquido extra, todo extra para yo poder sentir de que si en algún momento yo siento que mi mascarilla ya necesita ser cambiada, no tenga que depender de si me dieron una mascarilla extra o no, me hace sentir más segura. ¿No? ¿Estás de acuerdo, Mariela? Totalmente, totalmente. Siempre Eh, la protección depende de uno mismo. Y los exacto. instrumentos, yo tengo dos violines y el violín del hospital es del hospital. Ajá, Entonces no me lo traigo, ese violín está allí porque hay un asunto de limpieza, hay partes que puedo limpiar bien, pero hay otras partes que por el barniz no puedo limpiarlo como sería, como se debe porque lo daño. Así que en ese caso ese se queda en el hospital. La guitarra sí pasa por muchos procesos de alcohol. sí, igualmente, ahora que lo mencionas, sí, yo tengo una guitarra en el hospital que se queda en el hospital. Que esa parte también, yo utilizo muchos instrumentos personales para el hospital y para mi práctica privada. Y dejé de llevar y traer. Dejé como que, ok, los dejo en el hospital esto y esto los uso en mi práctica. Y ese ha sido parte de ese proceso de menor contaminación cruzada, aunque se limpian con un desinfectante industrial, ¿no? Es muy fuerte. Eh, pero mientras menos se lleva y se trae, es mejor. Eh, Así que eso ha sido bien, bien importante, importante. También, como ya había mencionado, pues cómo se superan ese miedo de contagio, pues ver a los pacientes que ya tienen los seguimientos completados y eso también nos ayuda a sentirnos más seguros. No quiere decir que un familiar venga y que el familiar pueda traer, ¿verdad?, algún patógeno o tener COVID, pero por lo menos da cierta certeza de que se está trabajando de un momento un poquito más seguro. Y también, eh, igual como mencionó la doctora Hernández, que el proveer esa musicoterapia con un diseño ambiental y receptivo. Y esto, por ejemplo, una de las maneras
que yo trabajo en los diferentes sitios que yo voy, pero dije, quiero hacer algo por los enfermeros y enfermeras de la unidad de COVID. Y esta unidad es separada por vamos a decir así, una pared de plástico. Así que se oye, si ellos hablan allá, se oye acá, en este lado. Y ese lado sí yo podía ir. Y un día se me ocurrió, voy a pararme allí y voy a cantar, para cantarle a ellos, para que ellos escucharan. Y fue una sorpresa muy grata para ellos. Y fue una sorpresa muy grata para mí también, porque no sabía que iba a ser una situación tan emocional y emocionante. Cuando estas personas vienen al plástico y comienzan a poner sus manos en el plástico. Cuando algunas de estas personas comienzan a llorar, diciendo que se sentía que se habían olvidado de ellos y que el yo estar allí les recordaba que no se habían olvidado de ellos. Yo se los cuento y me dan ganas de llorar otra vez. Eh, Ver esas manos en ese plástico diciendo estamos aquí, estamos aquí. Poder cantar con ellos, poder reír, porque entonces yo les hablaba y les preguntaba cómo estaban, y ellos mismos decían, aquí está fulano, y aquí está fulana, y aquí está fulano, ¿verdad? Se pasaba lista, cada vez que iba se pasaba lista, quién estaba, quién no estaba, eh, hacía trivias musicales, y les llevaba para llegar ahí es como si fuese ¿verdad? Es un laberinto, es una manera bien extraña de poder llegar a este lugar. Pero llamaba, pedía permiso y llevaba los chocolates a los ganadores de la trivia musical. Lo cual era muy gracioso, pero los animaba. En ese momento en que ellos estaban ahí, no estaban pensando ni en sus miedos, no estaban pensando en el paciente que perdieron el día anterior. Así que se comienza a hacer eso con esa idea de aunque fuera por un ratito, pudieran tener un regalo, por decirlo así, de un tiempo para ellos y que ellos sabían que era específicamente para ellos. Yo le llamé, ¿verdad? Porque se escucharía como que musicoterapia detrás del plástico, no se escucha muy, muy bonito, así que para hacerlos que se sintieran más elegantes, le llamaba musicoterapia detrás del telón. Y así era yo, imagínense, en un plástico, detrás del plástico, y ellos al otro lado. Y por ahí era toda la comunicación, por ahí es toda la comunicación, porque ellos siguen ahí. Así que eso ha sido de gran crecimiento para mí en esta situación. Yo creo que para todos, porque aprendemos de las ideas y aprendemos también de las cosas que hacemos cada una. Y podemos mejorar y podemos añadir a lo que estamos haciendo, aunque estemos en dos lugares distintos. Yo creo que eso es importante. Sí, para mí ha sido muy bueno el trabajar en equipo, aunque no estemos juntas, Ujú. porque escuchar las anécdotas y las intervenciones y los modelos que utiliza la doctora Cindy Beth, me inspira a que se pueden hacer intervenciones efectivas con los pacientes dentro de esta situación. Y Sí, igualmente el compartir ideas, retos, nos ha ayudado a crecer y la creación de material, de contenido para las redes sociales educativas ha sido muy bueno para la musicoterapia en Puerto Rico. Igualmente hemos creado en esta temporada, ya es una temporada, porque ya son muchos meses, hemos creado o revivido la red de musicoterapia puertorriqueña. Y eso se ha sí. logrado porque todo el mundo está en casita o está en un sitio específico a cierta hora que puede juntarse, aunque no tengan que ir físicamente. Y nos ha ayudado Ujú. como colectivo a unirnos. Y yo creo que eso ha sido una ganancia y muy lindo en todo este proceso. De la misma manera con la Latin Network, o sea, Music Therapy Network, ha sido fabuloso
fabuloso ver lo que están haciendo nuestros compañeros en diferentes escenarios, igual con el clan. Hemos tenido Sí, tantas oportunidades de aprendizaje que no todo ha sido terrible. Y hemos podido aportar en nuestros países, en nuestro país, a, a la salud mental y salud física así es. de los pacientes, del personal y de los Ujú. familiares. Yo creo que el impacto de lo que se ha trabajado en musicoterapia, partiendo desde el ámbito hospitalario hacia la comunidad, es incalculable en este momento. Hay un video de lo que hizo Cindy Bell que lo vieron 9.000 personas. 9.000 Ah, personas. sí, wow. Sí, cuando estábamos orientando, porque íbamos con los temas que iban surgiendo a nivel isla, eh, por ejemplo, había un tema de la ansiedad y de hacer la escuela en línea. Ujú. Y ese fue un tema que Cindy Bed hizo un video y en ese video ella habló de qué podías hacer para manejar esa ansiedad con tu niño. Y ese video lo vieron 9.000 personas. Wow, Hubo otros que vieron 6.000 personas, otros 4.000, sí. otros 300, pero todo eso trabaja con las personas. A mí me dijo un familiar, me dice, mira, esto es de musicoterapia gratis. Yo me siento que yo he dado, sí, es cómico, ¿verdad? Porque sabemos que esto no es la definición concreta de musicoterapia, pero la gente se ha sentido más cerca de la musicoterapia y siente que Ujú. para ellos, porque ellos dicen, esta persona me dice que ya ha distribuido estos videos por todos lados, a todas las personas que ella siente que están solas o que no pueden dormir o que tienen ansiedad y definitivamente les ha ayudado. Así que no ha sido esa intervención que nosotros quisiéramos directa con ellos, pero si ha tenido un beneficio para ellos, maravilloso. Definitivamente. Una de las frases que me vino a mi mente era el fénix nace de la ceniza. Y, y mientras estamos hablando, estoy pensando, caramba, han pasado un montón de cosas bien, bien buenas. Han ocurrido muchas cosas buenas eh, que oportunidades que no hubiésemos tenido o simplemente que se ha dado dentro de esta circunstancia, ¿verdad? Que puede ser tan terrible como ha sido esta pandemia, eh, que ha tenido todos estos retos a nivel profesional, personal, eh, social, mundial. Hemos tenido unos retos pero increíbles. Sin embargo, hemos podido crecer. Yo siento que hemos crecido en nuestra práctica, como que nos hemos tenido que expandir, hemos tenido dolores de crecimiento, pero hemos crecido en lo profesional y lo hemos hecho a través de nuestras experiencias, pero también a través de la distancia, porque hemos podido eh, tener oportunidades de hacer talleres y cursos que tal vez no hubiésemos podido tener. Hemos podido ir a congresos, hemos podido ir, bueno, hasta el Congreso Mundial fuimos a Sudáfrica, así que, eh, y así que ha sido una oportunidad de oro en ese sentido. Como bien dice la doctora Hernández, la exposición que hemos tenido de la musicoterapia a través de estos videos, que los puede accesar en el Facebook, en la página de Hospital IMA San Pablo. Muchos videos que las personas ven y conocen acerca de lo que es la musicoterapia y nos conocen a nosotras, ¿verdad? Porque todo el tiempo nos ven con mascarilla, así que es como que, oh, esta es la persona que anda con el violín, oh, esta es la persona que anda con el carrito y la guitarra. Así que nos ha dado mucha más exposición con el personal hospitalario, con las personas que están en sus casas. También nos ha dado la oportunidad de crear iniciativas como las que le mencioné, ¿verdad? La iniciativa de trabajar con ese personal de COVID sin tener que romper las reglas del hospital, sin tener que exponerme. Y dándoles a ellos algo que ellos necesitan en ese momento. También trabajar con diferentes personales, grupos de personal. Por ejemplo, en el área que se trabajan los accidentes cerebrovasculares, eh, se ha trabajado mucho con ese personal, que ha tenido muchos retos este año.
Así que también hemos estado, ¿verdad? Así, siempre, yo digo, en estas reuniones que hacemos de cómo vamos a conquistar el mundo con la musicoterapia, creando unas ideas para por fin poder trabajar más con esos pacientes que están hospitalizados por COVID y cómo podemos proveerles herramientas, cómo podemos proveerles musicoterapia a través de videos informativos, lo que se llama, podemos decir musicoterapia informada, videos, ¿verdad?, de musicoterapia informada, a través de llamadas, ¿verdad?, de sesiones a través de telellamada o telemusicoterapia a través de video. Así que estamos tratando de trabajar con esas poblaciones y yo espero que también podamos trabajar con los pacientes recuperados, porque he visto pacientes que estuvieron en el área de COVID, ¿verdad?, en la unidad de COVID, y es muy traumático el nivel de aislamiento físico y social tan extremo que sienten estos pacientes. Y si toda nuestra sociedad, ¿verdad?, está pasando por una situación que ha afectado nuestra salud mental como colectivo, para estos pacientes ha sido aún peor. Y aún saliendo de esta área, se quedan con el trauma de soledad, de tristeza, y queremos poder trabajar con ellos aún recuperados. Y espero que nos podamos mover a tener esa oportunidad. Qué bien, gracias. Ahora tenemos unos retos para futuro. Vamos a continuar con el trabajo que estamos haciendo. Seguimos aprendiendo y queremos también crear sistemas de apoyo para la comunidad. Estamos diseñando una serie de talleres de bienestar para que la persona que se sienta cómodo, porque un reto para el staff en muchas ocasiones es el tener tiempo para ellos mismos. Es un reto grande. Ellos están atendiendo a otras personas, pero casi nunca sacan tiempo para cuidarse. Así que vamos a hacer una serie de talleres de bienestar para esas personas que puedan y proveerles herramientas de destrezas psicocorporales y utilizando la musicoterapia para apoyarlos en lo que necesiten en ese momento. Y continuaremos creando materiales y creando sistemas de apoyo en términos generales en el hospital. Y por supuesto, algo que podemos hacer nosotras como terapeutas es buscar maneras de que la información que recogemos a través de nuestras sesiones, de nuestro trabajo, llegue al sistema público de salud pública de Puerto Rico para que se cree algún tipo de apoyo sincronizado a nivel de país, en el cual la musicoterapia tenga una posición para mejorar la calidad de vida de los puertorriqueños, que ha sido tan complicada en los últimos años, después de los huracanes, de los terremotos, ahora la pandemia y la crisis económica. Así que como equipo de trabajo esperamos que por medio de la red que estamos creando y otras iniciativas lleguemos a más personas y que la musicoterapia tenga esa posición que necesita para mejorar la calidad de vida. Así es. Y ha sido muy, como les digo, una sorpresa, por decirlo así, ahora que podemos mirar hacia atrás de en dónde nos encontramos, de esta red que estamos tratando, ¿verdad?, de echar hacia adelante, pero se ha estado forjando en medio de todo esto, de que se ve, y, ¿verdad? Hemos tenido trabajo, yo creo que he tenido más trabajo que nunca, cuando muchas personas, ¿verdad?, han perdido sus trabajos. Ha habido trabajo para la musicoterapia, ha habido, ha habido trabajo para los musicoterapeutas, y yo creo que esto sea una oportunidad que podamos seguir creciendo, de que se puedan seguir estableciendo esos musicoterapeutas que puedan ayudar a esta visión que tenemos de impactar a nuestro pueblo
desde los niños, desde los jóvenes, adultos mayores, que podamos impactarlos norte, sur, este, oeste e islas municipios también a través de la musicoterapia. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Un placer estar aquí. Hasta luego. Chao.